Bien, mis amados hermanos, con eso entonces empezamos esta noche. Para eso, quiero que usted abra su Biblia en Mateo. Vamos a ir a Mateo y vamos a ver lo que dice el verso 7 hasta el versículo 12. Mateo capítulo 7, el versículo 12. Y esta noche vamos a tratar el tema de la clave para las relaciones con los demás, o simplemente la clave para las relaciones interpersonales. No puedo empezar sin antes decirles a ustedes que Dios, escuche esto, Dios nos ha creado como seres relacionales. Escuche esto. Usted es una persona relacional por naturaleza. Usted dirá, ¿por qué? Porque Dios es el primer oponente a la soledad. Repito una vez más, Dios es el primer opositor a que el hombre camine solo en esta tierra. La Biblia dice, está un hombre solo, sin sucesor, sin heredero. No, esa no es la voluntad de Dios. Escuche esto, usted es una persona social. Dios lo hizo a usted, escuche esto, una persona social, no antisocial. Decíamos hace un momento que Dios es el primer opositor a la soledad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dijo en su palabra. Cuando usted va a Génesis el capítulo 2, el verso 18, la Biblia dice claramente, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, en toda la Biblia usted ve eso, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios se opone a la soledad. Ahora, es la razón del por qué cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, lo primero que el Señor Jesucristo hace es, cuando los envía a ellos, la Biblia dice que los envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque Eclesiastés capítulo 3 lo dice claramente, si uno cayere, está el otro para levantarlo. Por eso, una vez más, vuelvo a repetir, somos personas relacionales por naturaleza, porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ellos se relacionan. Dios quiso tener una relación con el hombre y creó al hombre. Se rompió esa relación por causa del pecado, pero Jesús vino a esta tierra a restaurar la relación que el hombre había perdido por causa del pecado. Por eso vuelvo una vez más a repetir, somos gente relacional por naturaleza. Recuerden que el número 1 es un número muy pequeño para hacer grandes cosas en el Señor. Usted no puede romper palitos con una persona, usted no puede romper puentes, no hay tal cosa como no te necesito, no necesito de ti, entonces te borro, desapareces del mapa, te elimino. Escuche esto, para nosotros no funciona así. Porque vuelvo a repetir, nosotros somos gente relacional porque nuestro Padre es relacional. Nosotros por naturaleza somos gente relacional. Qué terrible sería, escuche esto, estar en esta tierra y no tener un amigo y no tener con quien conversar. No, de ninguna manera, vuelvo a repetir, somos gente relacional por naturaleza. Ahora, antes de leer Mateo capítulo 7, porque vamos a ir a nuestro tema, vamos a ver esta noche cuáles son las claves para las relaciones con los demás. Así que yo voy a mostrarles 5 principios esta noche, 5 principios para aprender a relacionarnos con los demás y a tener relaciones con los demás, porque mire, de interpersonales, a eso me refiero, porque como líderes necesitamos a otros. Mi pastor solía decir, el número 1 es un número muy pequeño para hacer grandes cosas con Dios, y eso es verdad. Por eso no rompemos puentes, por eso no rompemos palitos. No, porque necesitamos a la gente y la gente nos necesita a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él estaba convencido de que solo Él no podía hacer todo el trabajo. Escuche, Jesús sabía que solo Él no podía hacer el trabajo. Dios siempre ha necesitado al hombre. En toda la Biblia, escuche esto, Dios siempre ha necesitado al ser humano. Y ha tenido que depender del ser humano para que su voluntad se cumpla en esta tierra o se haga su voluntad. De la misma manera el Señor Jesucristo, lo primero que hizo, Él antes de empezar su ministerio, llamó a 12 personas.
¿Por qué? El número uno, aún siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, él sabía que el número uno es un número muy pequeño para hacer grandes cosas con el Señor. Esa es la razón del por qué él llamó a 12 personas. Entonces, comencemos con este pensamiento. Por favor, escriba esto allí. Escriba por favor esto. Una de las claves, aunque todavía no hemos empezado con la primera, pero escuche esto, si nosotros queremos tener relaciones interpersonales, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de los demás. Anote eso, porque es la verdad. Si nosotros queremos tener éxito en nuestras relaciones interpersonales, vamos a tener que ponernos en el lugar de los demás en vez de ponerlos a ellos en su lugar. Yo conozco a mucha gente que dice, lo voy a poner en su lugar y lo voy a poner en su lugar y voy a poner a ellos. Escucha esto. Si esa es tu actitud, nunca tendrás éxito en tus relaciones interpersonales. Deja de poner a la gente en su lugar y ponte en el lugar de los demás. Repito una vez más, ponerse en el lugar de los demás, ponerse en el lugar de las demás personas y no ponerlos a ellos en su lugar. Déjese de poner a medio mundo en su lugar y póngase usted en el lugar de los demás. Con eso en mente vamos a ir a Mateo, porque aquí en Mateo capítulo 7, el versículo 12, el Señor Jesucristo nos da una pepita de oro para las relaciones interpersonales. Usted dirá, ¿cuál es ese principio? ¿Cuál es esa pepita de oro que el Señor Jesucristo soltó para el éxito en nuestras relaciones interpersonales? Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 7, como dije, vamos a ver lo que dice el verso 12. Mateo 7, 12 dice, así que en todo, ahora escuche esto, aquí está hablando el Señor Jesucristo y él simplemente dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren ustedes que ellos los traten. Repito una vez más, porque note lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él simplemente dice, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Ahora repito una vez más, porque en este principio, recuerden, usted puede cambiar sus técnicas, sus métodos y sus patrones, pero los principios son inmutables. Y lo que nosotros estamos viendo aquí son principios, escuche esto, principios para el éxito en nuestras relaciones interpersonales como padre, como esposo, como esposa, como líder, como amigo. Sin importar la área o el área en la cual usted funcione, usted debe asirse de este principio que el Señor Jesucristo estableció para el éxito en las relaciones interpersonales. Mire una vez más, leamos una vez más lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, el verso 12. Él dice así, así que en todo, traten ustedes a los demás, yo, tú, yo. Él está diciendo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahora, en este sencillo principio, anote también esto, pero en este sencillo principio, el Señor Jesucristo nos enseña dos cosas. Repito una vez más, en este simple principio que nosotros encontramos en Mateo 7:12, el Señor Jesucristo, escuche esto, nos enseña dos cosas acerca del desarrollo de las relaciones con los demás. Anote por favor estas dos cosas que nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, el verso 12. La primera cosa que el Señor Jesucristo nos enseña es, nosotros necesitamos decidir.
Diga conmigo, yo debo decidir. Dígale a la persona que está a su costado, tú debes decidir. Ahora escuchen con atención el primer principio que encontramos en este versículo. Necesitamos decidir, escuche esto, necesitamos decidir cómo queremos que los demás nos traten. Te pregunto, ¿cómo te gustaría que los demás te traten? ¿Cómo te gustaría que las otras personas te traten a ti? ¿Cómo te gustaría? Porque es lo que encontramos en Mateo capítulo 7, el verso 12. Como dije, en este sencillo principio, el Señor Jesús nos enseña dos cosas acerca del desarrollo de las relaciones con los demás. Relaciones con los hijos, con la esposa, con el esposo, en la iglesia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Escuche esto. Número uno, necesitamos decidir cómo queremos que los demás nos traten. Número uno. Número dos, nosotros debemos comenzar a tratar a los demás de esa manera. Usted preguntará, ¿de qué manera? De la manera como te gustaría a ti que te traten. Repito una vez más. La primera cosa que Jesús habla en Mateo 7:12 es: necesitamos decidir cómo queremos que los demás nos traten. Número uno. Número dos, debemos nosotros, no ellos, nosotros debemos comenzar a tratar a los demás de la misma manera. Déjeme decirlo de esta manera. Si tú o yo queremos que las personas actúen correctamente para con nosotros, la pregunta es, ¿actúas tú correctamente para con ellas? Interesante, porque a veces queremos que la gente nos salude, pero no saludamos a nadie. Queremos que las personas nos respeten y no respetamos a nadie. Queremos que las personas nos pidan por favor y no pedimos por favor. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero nosotros no lo hacemos. Queremos que nuestros hijos y nuestros seres queridos vayan a la iglesia, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso en Mateo capítulo 7, el verso 12, el Señor Jesucristo enseña claramente estos principios. Número uno, necesitamos decidir cómo queremos que los demás nos traten. Yo quiero que la gente me trate con honor. Yo quiero que la gente me trate con respeto. Yo quiero que la gente me valore. Quiero que la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la segunda cosa que yo debo considerar es, yo trato a los demás de la misma manera como me gustaría que los demás me traten. Escuche esto. Como dije, si tú quieres que las personas, si quieres que tus seguidores, si quieres que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, en el trabajo, la gente que te ayuda, la gente que trabaja para ti, si tú quieres que las personas actúen correctamente contigo, actúa tú correctamente con ellos, así de simple. No, pastor, que ellos empiecen, escucha. Vamos a tener que decidir también ser iniciadores y no contradictores. Diga conmigo, yo soy un iniciador. Escuche, somos gente iniciadora. No somos gente contradictoria que para todo le lleva la contra. Nuestros apellidos deberían ser Contreras, ¿verdad? Aunque hay, con el respeto que se merecen, las personas que llevan como apellido Contreras. Pero déjeme decirle algo, debemos decidir ser iniciadores, no contradictores. Así que yo quiero enseñarle esta noche rápidamente 5 formas, escuche esto, 5 principios que nosotros encontramos aquí para, escuche esto, poner en práctica lo que dice Mateo capítulo 7, el versículo 12. Ponga allí 5 formas en las que usted desea que los demás me traten o lo traten. Porque si yo deseo que los demás me respeten, soy yo el que debo respetar. Si yo deseo que los demás me escuchen, soy yo el que debo escuchar a la gente. Así que anote allí 5 formas en las que usted desea que los demás lo traten.
Vamos rápidamente por el tiempo, queremos terminar ahora y no queremos que el tiempo se nos pase. Primer principio, escuche esto, primer principio que nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, verso 12. Primer principio, usted desea que los demás lo alienten. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir una llamada solamente de alguien que te habla palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de motivación? ¿A usted le gusta eso? ¿Le gusta que lo motiven? ¿Le gusta que lo alienten? ¿Le gusta que lo levanten? Como dice la Biblia, si uno cae, estará el otro para levantarlo. Pero ay del que cae y no tenga quien lo levante. Así que el primer principio que nosotros encontramos aquí es: todos queremos que los demás nos alienten. Pero la pregunta es, ¿alienta usted a los demás? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted llamó a una persona en esta cuarentena, prácticamente 110 y más días? Escuche esto, ¿cuándo fue la última vez que usted llamó, o en esta cuarentena, a cuántos ha llamado usted? No para cobrarles. Escuche esto, no para recordarles que ya se llega a fin de mes y que necesitan pagarte. No me refiero a eso. Pero en esta cuarentena, en estos 3 meses aislados, ¿a cuántas personas usted llamó para motivarlo, para animarlo, para consolarlo? Porque escuche una vez más, usted quiere que los demás lo alienten. Pero la pregunta es, ¿usted alienta a los demás? Porque es el principio. Jesús dijo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a usted. Es el principio de la vida. Escucha, es el principio de las relaciones. Si yo quiero que los demás me aprecien, voy a tener que apreciar a los demás primeramente. Escucha una vez más, usted quiere que los demás lo alienten. Primer principio, no existe mejor ejercicio para fortalecer el corazón que el extender la mano, ayudar a los demás a levantarse. Escuche, usted y yo tampoco lo hago, pero usted no mantiene relaciones profundas con personas que te tratan mal. Repito, ¿usted mantiene relaciones profundas con personas que te hacen quedar mal? ¿Tú caminas con personas que te hacen quedar mal? ¿Tú mantienes a amigos, amigas, digamos una amiga de verdad, un amigo de verdad? ¿Consideras a un amigo de verdad, a una amiga de verdad, a una persona, hombre o mujer, que siempre te hace quedar mal? Usted no lo haría, porque tampoco yo lo haría. Ahora repito una vez más, nosotros no mantenemos relaciones profundas con personas que solamente nos hacen quedar mal. Al contrario, evitamos a esa gente. Escuche, evitamos a esa gente y buscamos a personas que creen en nuestro valor, gente que nos motiva, gente que nos alienta, gente que cree en nuestro potencial, gente que cree en nuestro valor, gente que nos añade, no nos resta, gente que nos multiplica, no nos divide. Así que la primera cosa es, usted quiere que los demás lo alienten. Escuche, usted quiere que los demás lo alienten, pero la pregunta es, ¿alienta usted a los demás? Jesús dijo que trates a los demás exactamente como te gustaría que los demás te traten a ti. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 4, no 5, 4, 18. Primera de Tesalonicenses 4, 18 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Interesante, porque Pablo dice, escuchen, por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo que debemos alentar a nuestros hermanos, que debemos motivar, que debemos estimular a nuestros hermanos. Si en esta cuarentena no has recibido una sola llamada, escucha esto, si en esta cuarentena tú no has recibido una sola llamada
Usted dirá, he recibido infinidad de llamadas, pero solo para cobrarme la deuda. No me refiero a ese tipo de llamadas, pero te pregunto una vez más, si en estos casi 3 meses aislados, usted no ha recibido una sola llamada de motivación, mi pregunta es, ¿usted llamó a otros para motivarlos? ¿Usted llamó a otros para estimularlos? ¿Usted llamó a otros para levantarlos? El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 11, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, animaos unos a otros, escuche, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Escuche, todos queremos que los demás nos alienten, pero ¿alienta usted a los demás? ¿Usted motiva a los demás? ¿O solamente llama para condenar a la gente? ¿O solo llama a las personas para acusarlos, para condenarlos, para decirle, ya te vi, te he pillado el otro día, ya te pillé? No, de ninguna manera, escuche esto. Todos queremos que los demás nos alienten, pero la pregunta que yo debo hacerme es, ¿aliento yo a los demás? Segundo principio. Primer principio. Todos queremos que los demás nos alienten. Principio número 2. Todos queremos que los demás nos valoren. ¿O no es verdad? ¿Te gusta cuando la gente te valora? A mí me encanta. A mí me encanta cuando la gente me dice, bienvenido hombre de Dios, bienvenido pastor, gracias por haberse dignado de venir a mi casa. Pastor, escuchen, por la gracia de Dios, yo tengo cerca de 33 años viajando, pero por la gracia de Dios, escuche, he llegado a lugares donde personas me han dado su habitación principal. Ellos se fueron a dormir al mueble con la esposa y los hijos y nos han dado a mi esposa y a mí su habitación principal. ¿Sabe cómo se llama eso? Valoración. Todos queremos que los demás nos valoren. Pero la pregunta que tengo esta noche para usted es, ¿valora usted a los demás? No por lo que ellos tienen, no por lo que ellos pueden hacer por usted, no por lo que ellos, escuche esto, no por lo que ellos pueden darle a usted. ¿Valora usted a la gente por lo que ellos son? ¿Valora usted a la gente por lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario? ¿O usted tiene medidas de valoración? Jesús dijo, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, cuando vayas a un lugar, no te sientes en los primeros lugares. No vaya a ser que venga una persona que se aparezca con un buen terno, ¿no? Unos buenos zapatos y una buena corbata, y tú no estés bien presentable, y venga el líder y te diga, ¿sabes qué? Haz un poco de espacio, siéntate atrás, que viene una persona mejor que tú, mejor vestida, y se va a sentar en tu lugar. Jesús lo dijo, escuche esto. ¿Cuántas veces hemos medido la valoración de las personas por lo que ellos tienen? Escucha, tu valor no está en lo que tú tienes. Tu valor no está en lo que usas. Tu valor no está en el lugar en el que tú vives. Tu valor no está en lo que tú das. Tu valor está en la sangre de Jesús. Tu valía es la sangre de Jesús. Tu precio es la sangre de Jesús. Hermano, tú vales la sangre de Jesús, hermana. Tú vales la preciosa sangre de Jesús. No interesa si tú vives allá arriba en la montaña y el nombre de esa montaña se llame Los Olvidados de Dios. No interesa. Tu valor no está en el lugar en el que tú vives. Tu valor no está en tu idioma o tu color de piel. Tu valor no está en lo que usas. Escucha esto. Tu valor no está en lo que tú posees. Tu valor es la sangre de Jesús. Es más, todo lo que tú has conseguido en esta tierra, cuando tú mueras, se quedará en esta tierra.
No vas a llevar absolutamente nada. Usted dirá, pastor, quiero llevar mi camiseta Tommy's. No, porque es la mejor. Amo esa camiseta. Escucha esto. No vas a llevar absolutamente nada. Así que no midas tu valor. Escucha esto. No midas tu valor por lo que tienes, por lo que usas, por el lugar donde vives. No interesa dónde vivas. Escucha esto. Usted puede vivir en el mejor lugar de su ciudad y una persona vivir en una cloaca, en un lugar insignificante que ni siquiera figura en el mapa. Escuche esto, pero ambos son medidos por Dios con la misma medida. Porque Dios no hace acepción de personas. Escuche esto, Dios no hace acepción de personas. Ahora, estamos viendo el segundo principio. Todos queremos que los demás nos valoren. No por lo que hacemos, no por lo que usamos, no por lo que tenemos, sino por lo que valemos, por el precio que Jesús pagó por nosotros, que es su preciosa sangre. Vengan un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses el capítulo 2, el verso 3. Ahora, usted quiere que los demás lo valoren. La pregunta es, ¿valora usted a los demás? Porque todos queremos que los demás nos valoren. Pero la pregunta es simple. ¿Valora usted a los demás? Valora por lo que ellos son, no por lo que ellos te pueden dar, no por lo que ellos usan, no por lo que ellos tienen. ¿Valoras tú a los demás por la sangre de Jesús que fue pagada por ellos? ¿Los valoras? Mira lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. El versículo 3. Filipenses 2:3 dice así: nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Está hablando el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Y luego dice con humildad. A mí me encanta esto. Escuche muy bien lo que está. Pablo sabía lo que decía. Y él dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ese es el consejo divino. Escuche esto. El consejo que viene del Señor. Las personas demuestran que te valoran. Escucha lo que estoy diciendo, porque usted posiblemente me pregunte y usted me diga, Pastor Samillán, ¿cómo puedo saber que alguien me valora? ¿Cómo puedo yo saber si alguien me valora? No por lo que tengo, no por lo que hago, por lo que puedo dar. ¿Cómo puedo yo saber que los demás me valoran? ¿Cómo saberlo? Es simple. Déjeme darle algunos puntos acá, ¿ok? Escuche esto. Las personas demuestran que nos valoran o nos aprecian. ¿Cuándo? Escucha esto, anoten ahí. Cuando una persona no da crédito a tus sugerencias, no mandamientos, no ordenanzas, pero cuando una persona no da crédito a tus sugerencias, demuestra que no te valora. Una cosa es, escucha esto, dar una sugerencia. Yo puedo darte un consejo, puedo darte una sugerencia, pero nunca puedo darte un mandamiento. Tienes que hacerlo y punto. Nunca puedo darte una ordenanza. Puedo darte una sugerencia, puedo darte una idea, puedo darte un consejo, pero nunca, escucha esto, una ordenanza. Así que cuando las personas a tu alrededor no dan crédito a tus sugerencias, demuestran que no te valoran. O por ejemplo, cuando no corrigen los desagravios, ellos saben que tú estás obrando mal, pero no toman tiempo para corregirte. Demuestran que no te valoran. Cuando no te alientan, cuando no te motivan, cuando no te estimulan, demuestran que no te valoran. O cuando te critican en público. Yo solía cometer ese tipo de errores. Gracias a Dios cambié. Hay mucha competencia, lo siento. Pero tuve que cambiar. Escuche, y tuve que cambiar porque hay demasiada competencia. Yo solía en mis primeros años ministeriales, solía criticar a mis líderes en público.
en público, avergonzarlos. Tuve que cambiar. Hoy hay demasiada competencia. Pero cuando te critican en público, demuestran que no te valoran. Cuando nunca piden tu opinión, demuestran que no te valoran. Cuando nunca te comunican, cuando tú haces un buen trabajo, cuando haces un buen excelente y ese líder nunca te comunica que hiciste un buen trabajo, no te valoran. O cuando hay favoritismo. Todos hemos visto muchas veces favoritismo. Escuche esto. No, especialmente en la iglesia vemos mucho favoritismo. Al pastor, la gente dice yo soy el brazo derecho del pastor. Otro dice yo soy su codo izquierdo de mi pastor. Otros dicen, yo entré el otro día a la casa de mi pastor y cené con él. Ellos piensan que los pastores tenemos favoritos. No, porque Dios no tiene favoritos. A veces he oído a personas inocentes hacer este tipo de declaraciones, es decir, yo soy la hija predilecta de Dios, dice. A mí Dios siempre me escucha, a mí mi Dios me da todo. Esa gente es sincera, pero está sinceramente equivocada. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque Dios no tiene hijos predilectos. Ahora se trata de personas, escuche esto, que necesitan reconocimiento. Así que si usted quiere que los demás los valoren, trate usted a los demás con valor. Respete a la gente, escuche, valore a la gente, no por lo que la gente hace, no por lo que la gente te da, no por lo que la gente usa. Valora a la gente simplemente porque la sangre de Jesús ya fue vertida por ellos en la cruz del Calvario. Así que segundo principio para las relaciones. Entonces, usted quiere que los demás lo valoren. Valore usted a los demás. Número 3. Tercer principio. Usted quiere que los demás lo perdonen. ¿Verdad? Cuando usted comete algún agravio, cuando usted comete alguna falta, pregunto, ¿a usted le gusta que la gente lo perdone? O que la gente le diga, ¿sabes qué? Mira, lo que acabas de hacer, no, es el pecado imperdonable. Lo que acabas de hacer no tiene perdón de Dios. Por lo tanto, que te perdone Dios, dicen ellos. ¿Sabe? Usted ha escuchado ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Dicen, que te perdone Dios, que te perdone, porque yo no lo voy a hacer, dicen. ¿Usted ha escuchado ese tipo de declaración? Pero escuchen, todos queremos que los demás nos perdonen. Y es verdad. Cuando yo cometo un agravio, yo quiero que la gente me perdone. Yo quiero que la gente diga, ok, pastor, está bien. Yo sé que usted no es perfecto, aunque parece perfecto, pero no lo es. Así que lo perdono, pastor. Perdono lo que usted hizo. Perdono lo que usted dijo, pastor. Lo perdono. No voy a tener nada contra usted. Escuche, todos queremos que los demás nos perdonen. Pero la pregunta es, ¿perdona usted a los demás? ¿No hablamos acerca del perdón de Dios? Estamos hablando, escuche, las claves para el éxito de nuestras relaciones interpersonales. Pero la pregunta es, si yo quiero que los demás me perdonen, no Dios, Él ya me perdonó. Hablo de las relaciones interpersonales. Si yo quiero que mi esposa me perdone, que mi hija me perdone, pregunto, ¿perdono yo a mi esposa? ¿Perdono yo a mi hija cuando comete algún agravio? ¿Perdono a mi esposa cuando me hace una promesa y no la cumplo? Porque para tener éxito en nuestras relaciones, necesitamos perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Pero la pregunta es, ¿perdonamos también a los demás? ¿Los demás nos perdonan? Nosotros queremos que nuestros agravios sean perdonados. Como alguien decía hace años atrás, juzgamos a la gente con la cabeza y nos juzgamos a nosotros con el corazón. Escuche eso porque es la verdad. Pero un hombre de Dios decía, muchas veces o la mayoría de veces juzgamos a las personas con la cabeza y nos juzgamos a nosotros con el corazón. Usted dirá, ¿a qué se refiere? Cuando la gente comete un error, no, que ese desgraciado se vaya al infierno, que esa mala mujer se pudra en la cárcel, que se muera. No, ya oré a Dios para que la arranque de esta tierra, que se muera, porque lo que él ha hecho, lo que ella ha hecho, decimos, no tiene perdón de Dios. Juzgamos a la gente con la cabeza. Pero cuando nosotros cometemos el mismo agravio,
Cuando nosotros cometemos el mismo error, nos juzgamos con el corazón, decimos, bueno, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. La sangre de Jesucristo ya ha sido vertida por mí en la cruz del Calvario, así que el justo cae 7 veces y el Señor lo levantará. Gracias, Padre, tú me levantas, tú me restauras. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta cómo juzgamos a la gente con la cabeza y nos juzgamos a nosotros con el corazón? Pero como dije, usted desea que los demás lo perdonen. ¿Pero perdona usted a los demás? Mis hermanos, el perdón nos libra de la culpa. El perdón, qué bueno es el perdón, porque nos libra de la culpa y nos permite interactuar positivamente con otras personas. Escuche, qué maravilloso es el perdón que nos libra de la culpa y nos permite interactuar positivamente con otras personas. En Efesios el capítulo 4, vayan allí. Efesios el capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios 4:32, mire lo que dice. Más bien, dice Pablo, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Escuchen. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que usted debe perdonar exactamente como Jesús lo perdonó a usted. Ahora, Lucas el capítulo 6, el verso 37. Lucas capítulo 6, verso 37 dice, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y se te perdonará. Escucha, él dice perdona y se te perdonará. Yo conozco a mucha gente que es difícil de pedir perdón o de perdonar. La gente comete un error y ya, discúlpame, dice, discúlpame, ya te pedí disculpas. La Biblia no habla de pedir disculpas. La Biblia habla de pedir perdón. Mire lo que dice la Biblia. Repito una vez más. Jesús dijo en Mateo 6:37. Jesús lo dijo. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Así que el tercer principio que encontramos es: usted desea que los demás lo perdonen. Pero la pregunta es: ¿usted perdona a los demás? ¿Perdona las fallas de los demás? Cuando su esposo falla, ¿lo perdona? Cuando tu esposa falla, ¿la perdonas? Cuando tus líderes fallan en la iglesia, ¿los perdonas? Cuando tú fallas, escucha esto, ¿te perdonas a ti mismo? Queremos que los demás nos perdonen, pero nosotros no somos capaces de perdonar a los demás. Cuarto principio, tenemos que ir terminando. Cuarto principio, mire lo que dice ahí, cuarto principio. Usted quiere que los demás lo escuchen, ¿sí o no? Todos queremos que la gente nos escuche. La gente dice: pastor, tengo una idea. ¿Qué tal ideaza? Dicen, es una gran idea. Es una ideaza. Es una idea. Bueno, ahí lo dejamos. Pero la gente, escuche esto. Todos queremos que los demás nos escuchen. Pero la pregunta es: ¿escucha usted a los demás? Porque todos queremos que los demás nos escuchen. Pero ¿escucha usted a los demás? ¿Se acuerdan Santiago capítulo 1 verso 19? ¿Se acuerda lo que dice en Santiago 1:19? Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Mire Santiago, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y más lentos para enojarse. Me encanta lo que dijo Santiago. Dice: todos deben estar prontos, todos deben estar listos para escuchar. Usted dirá: pastor, yo soy un buen oyente. Usted dirá: a mí me gusta oír, pastor. Déjeme darle algunos consejos. Escuche, voy a darles por lo menos unos 5 consejos que te ayudarán a ser un mejor oidor, un mejor oyente. Primer consejo: mantén siempre un buen contacto visual. Cuando escuchas a los demás, mantén un buen contacto visual. Enfoca toda tu atención con la persona con la que hablas. Apaga el celular, apaga la televisión, deja de hablarle a los hijos, deja de lavar la loza. Y mira a la persona. Por años aprendí que los ojos del oyente
deben estar aquí, entre las dos cejas. Allí coloca tus ojos y escucha con atención. No permitas que el celular te interrumpa, no permitas que el periódico te interrumpa, no permitas que el televisor te interrumpa. Vuelvo a repetir, mantén buen contacto visual. Número 2, segundo consejo, presta atención. Escucha, presta atención por unos minutos, actúa como si nada más en el mundo importara, excepto escuchar a esa persona. Que nada más importara en la vida que escuchar a la persona que quiere hablarte. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser tu jefe, puede ser la gente, pueden ser los líderes en la iglesia. Presta mucha atención. Número 3, actúa interesado en lo que estás escuchando. Escucha, actúa interesado en lo que estás escuchando. Levanta las cejas, asiente con la cabeza cuando estés de acuerdo, sonríe cuando sea apropiado. De hecho, algunas veces he sonreído en el momento inapropiado y las personas me han dicho, ¿se está burlando usted de mí? Así que, consejo, sonríe en el momento apropiado. ¿Ok? Bien, vayamos rápidamente al quinto principio y terminamos. Quinto principio. Usted quiere que los demás lo comprendan. ¿Le gusta a usted que la gente te entienda, que la gente te comprenda? Pregunto, ¿comprendes tú a los demás? Especialmente en esta cuarentena. Seguramente usted ha alquilado su casa, un cuarto, qué sé yo. Pero ¿entiende usted que la gente se quedó sin trabajo? ¿Entiende usted que la gente no ha tenido dinero para pagar? ¿Entiende usted que la gente no ha podido pagarle alguna deuda que ha tenido para con usted o con usted? Cuando la gente llega tarde a la iglesia, cuando la gente no cumple una promesa que ellos prometieron, ¿entiende usted? ¿Comprende a los demás? Porque usted quiere que los demás lo comprendan, pero ¿comprende usted a los demás? Déjeme darle algunos consejos. La palabra menos importante es la palabra yo. La palabra yo es la que menos resultados produce. La palabra más importante es nosotros. Nosotros lo hicimos. Gracias a nosotros se logró. Esta palabra es la que mayor resultados produce. Las dos palabras más importantes, muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco, muchas gracias. Las tres palabras más importantes, yo te perdono. No te preocupes, te perdono. Las cuatro palabras más importantes, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Las cinco palabras más importantes, lo has hecho muy bien. Has hecho un trabajo excelente y te agradezco por ello. Bendito sea el Señor. Escuche esto. ¿Quiere usted tener éxito en sus relaciones interpersonales, en el matrimonio, en las relaciones con el sexo opuesto? Escuche esto, en las relaciones laborales, en las relaciones amicales. ¿Quiere usted tener éxito? Escuche, aplique estos 5 principios. Aliente a los demás y ellos te lo devolverán con aliento. Valora a los demás y ellos te lo devolverán con valoración. Perdona a los demás y ellos te perdonarán. Escucha a los demás y te escucharán. Y por último, comprende a la gente, entiende a la gente y ellos te entenderán. Jesús lo dijo.